Hoy 24/04 del 2020. Química orgánica para sexto de secundaria. La química orgánica ya sabemos que es una ciencia que se encarga de estudiar los compuestos orgánicos, o sea, aquellos que están formados básicamente por átomos de carbono. Y habíamos clasificado nosotros en la química orgánica a los compuestos orgánicos en hidrocarburos y en compuestos orgánicos oxigenados y en compuestos orgánicos nitrogenados, que vamos a ir detallando gradualmente en el curso de estas clases, que no sabemos hasta cuándo durarán. En el caso de los hidrocarburos alcanos, nosotros sabemos que los hidrocarburos son compuestos formados por carbono e hidrógeno solamente, por eso se llaman hidrocarburos. Ahora, estos hidrocarburos pueden clasificarse en alcanos, alquenos, alquinos, y hay los otros compuestos orgánicos del grupo del benceno. Vamos a recordar un poco lo que ya habíamos hecho en el caso de los alcanos. Los alcanos son hidrocarburos donde los carbonos están formados, o los carbonos están unidos más bien, por un solo enlace covalente, este. El resto de las valencias, como son hidrocarburos, el átomo de carbono o los átomos de carbono saturan con átomos de hidrógeno. Para recordar un poco lo que hicimos, por ejemplo, tenemos los prefijos que nos indican el número de carbonos que van a tener los compuestos. Para el caso del, si me dijesen que escriba el caso del etano, por ejemplo, este prefijo et me indica que el compuesto ha de tener 2 carbonos. Coloco 2. Y esta terminación ano indica que carbono, carbono, carbono van a estar unidos por un solo enlace covalente. El resto de los enlaces del carbono para llegar a estructura electrónica estable debe saturar con átomos de hidrógeno porque son hidrocarburos. Entonces, para este carbono requiere de 1, 2, 3 hidrógenos, más la otra valencia que está utilizando para unirse a este carbono son las 4 valencias que las utiliza. Para este otro carbono lo mismo. Este carbono da una valencia al hidrógeno, otra valencia a otro hidrógeno, otra valencia a otro hidrógeno, de manera que tanto los carbonos como los hidrógenos logran la configuración estable. Y este compuesto se llama etano porque está formado por solo 2 carbonos. Y si yo tengo que hacer la fórmula global, el prefijo et me indica que el carbono ha de tener un subíndice de 2 porque es et, y los hidrógenos deben ser el doble de los carbonos más 2. El doble de 2 es 4 más 2 es 6. La fórmula global del etano sería de esta manera. Otro ejercicio para recordar, me dicen que escriba el pentano. Me han pedido escribir el pentano y este prefijo me indica cuántos carbonos ha de tener el compuesto. Dice penta, los carbonos van a ser 5. 1, 2, 3, 4, 5. Como la terminación es en ano, quiere decir que cada carbono o todos los carbonos van a utilizar solo una covalencia para quedar unidos entre sí. Y el resto de sus valencias van a ser saturados con átomos de hidrógeno, ya que se tratan de hidrocarburos. Este carbono, si da una valencia a este otro carbono, le quedan 3 libres que satura con 3 átomos de hidrógeno. 3 hidrógenos, o 3 valencias, si quiero, para este carbono, más una valencia de aquí, son las 4 valencias que está saturando para este átomo de carbono. Este carbono, miren, es secundario, se está uniendo a este carbono y a este carbono, quiere decir que está dando 2 valencias. Para llegar a 4, entonces necesita de 2 hidrógenos. Este carbono, lo mismo secundario, los hidrógenos. Si este carbono está uniéndose a 2 carbonos, los hidrógenos solo van a ser 2. Entonces 2 hidrógenos más este de aquí 3, más esta otra valencia de aquí 4. Y aquí lo mismo van a ser 2. Y para este hidrógeno o para este carbono que es primario, van a necesitar 3 hidrógenos para llegar a saturar y llegar a la configuración estable. Si hago la fórmula global, entonces los carbonos por ser penta van a ser 5. Y yo sé que los hidrógenos deben ser el doble de los carbonos más 2. Entonces los hidrógenos aquí tendrán que ser 12.
Estos ejercicios son únicamente para recordar. Nosotros hemos hecho en fórmulas, ya sabemos que podemos representar compuestos químicos a través de las líneas de enlace. Me dicen, por ejemplo, que escriba el butano. Butano, y voy a hacerlo en líneas de enlace. Como me dice butano, quiere decir que el compuesto ha de tener 4 átomos de carbono. Un extremo es un átomo de carbono, un quiebre es un átomo de carbono, un quiebre ha de ser otro átomo de carbono. Entonces aquí yo tendría 1, 2, 3, 4 carbonos conformando este compuesto que es el butano. Y como el butano tiene solo 4 carbonos, el compuesto ya está correctamente escrito. Si quiero hacer su fórmula global, aquí van a ser los carbonos por but, van a ser 4, los hidrógenos, para colocar cuántos van a ser en una fórmula global, van a ser el doble de los carbonos más 2. El doble de 4 es 8 más 2, 10. Este es el butano. Otro ejemplo, y ponen este ejercicio y me dicen cuál es el nombre de este compuesto. Entonces lo que yo hago es contar los extremos o los quiebres que tiene este compuesto. Entonces aquí sé que hay un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4, 5 y 6. Como tiene 6 carbonos, entonces el compuesto se ha de llamar hexano. Y su fórmula global en este caso va a ser, como es hexa, los carbonos van a ser 6, los hidrógenos deben ser el doble de los carbonos más 2. Eso quiere decir que aquí los hidrógenos van a ser el número de 14. Así como hemos hecho ya estos ejercicios, porque este es un recordatorio, entonces ahora nos vamos a referir a los alquenos. Vamos a aprender a escribir alquenos. Alquenos. Los alquenos son también hidrocarburos, es decir, compuestos formados por carbono e hidrógeno. Pero ¿cuál es la diferencia con los alcanos? En el caso de los alquenos, quiere decir que por lo menos dos carbonos, un par de átomos de carbono, van a unirse por doble valencia. Como sé que el carbono tiene valencia de 4, otra valencia aquí, que saturaría con hidrógeno, para este otro carbono, 2 valencias aquí, 3, más una de aquí, 4. Este ya es un compuesto completamente estable. Entonces, como el compuesto tiene 2 carbonos, yo le pongo nombre, y para los 2 carbonos ha de utilizar el prefijo et, pero ahora la terminación ha de ser en en. Esto los voy a poner en mayúscula. Entonces, para hacer que ustedes se den cuenta de esto. Entonces, et quiere decir que hay 2 carbonos y la terminación eno ahora, entonces quiere decir que carbono-carbono están unidos por doble covalencia. Yo puedo establecer claramente diferencia con el caso de los alcanos. En los alcanos todos los carbonos se unían por un solo enlace. En cambio en los alquenos por lo menos un par de carbonos quedan unidos por doble covalencia. Entonces para escribir la fórmula global ahora en el caso de los alquenos, los carbonos aquí van a ser por los 2 carbonos van a ser 2 y los hidrógenos deben ser solamente el doble. Entonces aquí el doble de 2 es 4 y es justo y es lógico. Miren, aquí tenemos 2 carbonos para o 2 hidrógenos para este carbono y para este otro carbono lo mismo. 2 valencias da este carbono, más una valencia este hidrógeno, más otra valencia este hidrógeno, entonces está saturando sus 4 valencias. Lo que quiere decir que el compuesto tiene 2 carbonos y tiene solo 4 hidrógenos en total, que sería la fórmula global del compuesto. Haciendo en líneas de enlace, o sea, utilizando esta otra forma de escritura, de notación para los compuestos orgánicos, en este caso de los alcanos, entonces yo puedo colocar esto así. Como aquí tengo una línea y una línea tiene 2 extremos, este ya es un et. Este ya es un et, porque aquí hay un carbono y aquí hay otro carbono. Entonces por eso es et. Ahora si coloco una línea aquí que una a estos 2 átomos de carbono, el compuesto ha de ser el eteno. Y puedo hacer otros compuestos más, aquí, y coloco doble enlace, doble enlace. Ahora le pongo nombre a este compuesto y cuento. Los carbonos son los extremos y son los quiebres que hay en la fórmula por líneas de enlace.
Entonces este sería carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. No importa, le van a poner numeración para saber cuántos carbonos ha de tener el compuesto. En este ejercicio, el número de carbonos son 5, entonces un prefijo que indique 5 ha de ser el pent. Ahora, hay dos dobles enlaces. Entonces yo aquí digo, para leer correctamente, es un penta porque hay 5 carbonos. Pero hay dos dobles enlaces. Entonces para ello yo debo avisar esto. Utilizo un prefijo que indique 2 y es el di, eno. Estoy diciendo entonces que el compuesto tiene 5 carbonos y hay dos dobles enlaces. ¿En qué carbonos? Debo hacer saber ello. Entonces, un eno está en el carbono 1 y otro está en el 3. Coloco una coma y digo el 3. A partir de aquí, cuando ya son dienos estos, porque es un dieno, entonces ya no voy a hacer fórmula global, porque las fórmulas globales implicarían confusión. Entonces, para evitar estas confusiones, solo voy a escribir de esta manera o de esta otra el compuesto. Esto en castellano y esto en la fórmula química. Me dan otro ejercicio y me dicen, coloca nombre a este compuesto. Solo me dan así. Bueno, yo numero mi cadena principal. ¿Y de dónde voy a numerar mi cadena principal? Voy a comenzar por el extremo más próximo al doble enlace. Entonces, este para mí ha de ser el carbono 1, este es el carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y el carbono 6. Ya he numerado mi cadena y esto es importante, colocar la numeración. Entonces yo digo, este es un hexeno. ¿Por qué hex primero? Porque hay 6 átomos de carbono en la conformación de la molécula. Entonces aquí tengo eno. Quiere decir que hay un doble enlace. Y debo hacer saber dónde esté ese doble enlace. En qué carbono está en la fórmula. Entonces yo digo 1 hexeno. ¿Qué estoy haciendo saber con este 1? Que en el carbono 1 se encuentra el doble enlace. Otro ejercicio. Si me dan un ejemplo como este y me dicen, colocan esto así, aquí el doble enlace y aquí le ponen el doble enlace, ya tengo un compuesto correctamente escrito. Entonces numero mi cadena. ¿De qué lado? Del extremo más próximo a donde estuviese mi doble enlace. Este es el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3, este es el carbono 4, este es el carbono 5. Entonces, para numerar la cadena, tengo que darle prioridad a donde comenzara o a qué extremo estuviese más próximo el doble enlace. Como este doble enlace está más alejado de este, entonces no puedo comenzar a numerar de aquí, sino debo hacerlo de este otro extremo. Entonces este es el carbono 1, este es el 2, este es el 3, el 4, el 5. Y leo el compuesto. Como el compuesto tiene 5 carbonos, un prefijo que indique 5 ha de ser el penta. Entonces, hay dos dobles enlaces. Entonces digo pentadieno. ¿En qué números está esto? Uno está en el carbono 1, y 3. 1,3, estoy diciendo a través de estos números, estoy ubicando, estoy haciendo saber dónde o en qué átomos de carbono están los dobles enlaces. En el penta. Entonces aquí estoy diciendo 1,3 pentadieno. Estoy diciendo que en el carbono 1, es cierto, hay un doble enlace y otro está en el carbono 3. Este es el 3 porque este sería el 4 y el extremo sería el 5.